La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Abrimos ya nuestro consultorio. Esta semana nos acompaña José Carlos Cutiño, portavoz de OCU. José Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, encantado de estar con vosotros. La primera consulta la manda Miguel, desde Barcelona. Compró un ventilador de techo de la marca Create y finalmente lo devolvió porque hacía mucho ruido, pero no lo hizo en su caja original. Fue la propia marca la que le proporcionó una empresa de transporte para la devolución y su historia siguió así. Lo envolví lo mejor que pude, puse frágil por todos lados y demás, porque era un ventilador de techo, y resulta que ahora que les llega el ventilador me dicen que el ventilador ha llegado abollado, roto, estropeado, y demás adjetivos, y me dicen que no tengo ningún derecho a reclamar absolutamente nada, y que me quedo sin ventilador. O me compro uno nuevo o que ellos me devuelven el que les ha llegado roto cuando la empresa me ha proporcionado ellos, cuando mi ventilador se envió en perfectas condiciones. José Carlos, nuestro oyente, entregó el ventilador en buenas condiciones. ¿Qué opciones tiene ahora? Parece que se trata de un ejercicio del derecho de desistimiento, es decir, no se trata de un producto que venga defectuoso, sino que ejercita su derecho de desistimiento en plazo. Claro, en estos casos hay que estar a las condiciones que establece la propia tienda online sobre a quién le corresponde cubrir los gastos de devolución. Parece, no nos lo cuentan, no sabemos si se hace cargo de esa devolución la propia empresa vendedora o si va a cargo del cliente, porque parece que aquí la responsabilidad debe de ser de la transportista, ¿no? Aparentemente se hace encargo de un producto en perfectas condiciones, que se embala conforme a sus especificaciones y en la caja determinada por la propia transportista, y que llega, pues como llega en estos casos, pues tendría que ser quien haya sufragado los costes de ese traslado, sea el comprador en ejercicio del derecho de desistimiento, o sea la empresa vendedora, porque así lo tenga establecido en sus condiciones generales, tendrá que ser quien reclame a la transportista por ese deterioro. Lo que no debería es de recaer finalmente sobre el consumidor, porque evidentemente corresponde a quien ha hecho el porte responder por un producto que en principio recibe en condiciones pero que entrega defectuosamente. La siguiente consulta la manda Raquel, desde Logroño. Se hospedó en el Hotel Meliá en Cabo Verde este mes de mayo y pidió salir de la habitación a las 8 de la tarde. Solicitó lo que se llama el late checkout con un día de antelación, pero el personal del hotel le dijo que no era posible ni en su habitación ni en la de al lado, que según la oyente estaba vacía. Esto fue lo que le pasó. Yo les dije que si hacía una reserva tenía disponibilidad, que no estaban todas las habitaciones ocupadas, pero me dijeron que tenían un problema con las chicas de la limpieza y que no me podían dar otra habitación. Ni la que había reservado porque la iban a ocupar ese día, ni la de al lado porque también la iban a ocupar ese día. Ni mi habitación ni la de al lado fue ocupada. La realidad es que a las 8 de la tarde la habitación seguía tal y como la habíamos dejado. Entonces me acerqué a la recepción muy enfadada y les puse una reclamación. Me dieron una copia de esa reclamación, pero todavía no he sabido absolutamente nada. ¿Es legal que un hotel se excuse en estos problemas de limpieza para no ofrecernos todas las habitaciones que dispone y tampoco nos compense con ninguna otra opción? ¿Cómo deberíamos reclamarlo? Y otra pregunta, Raquel nos ha comentado que no sabe nada de su reclamación. ¿Hay algo más que ella pueda hacer? Bueno, aquí es que tenemos varias cuestiones. Por un lado está el derecho del usuario, si le han ofertado realmente esa posibilidad del checkout tardío, o si ese checkout tardío está sujeto a disponibilidad por parte del hotel, porque en este caso sería el propio hotel quien se reservaría el derecho último de dar este servicio. Con independencia de esa cuestión, que digamos que es la cuestión de fondo, que también podría, en el caso de que hubiéramos reservado a través de una agencia, pues también involucraría a la agencia y sería más sencillo todo. El problema que tenemos es que estamos ante una empresa, un establecimiento que está situado en Cabo Verde, al final una república en África, fuera del ámbito de la protección de los consumidores propia de la Unión Europea. Luego, si no hemos contratado dentro de la Unión Europea a través de un operador, un agente de viaje de la propia Unión Europea, pues tendríamos que someternos a la legislación de este hotel en Cabo Verde, que es la que realmente le corresponde, donde las legislaciones de protección al consumidor
pues realmente pueden ser bastante laxas, ¿no? En este sentido, bueno, pues la tramitación administrativa se va a regir por las normas del país y en cualquier caso, si no tenemos aquí un intermediario al que podamos dirigirnos en el ámbito y bajo la cobertura de los derechos de la Unión Europea, pues van a tener que estar un poco a expensas de lo que determinen las propias administraciones del país, que pueden tener, bueno, pues un régimen bastante menos regulador que el que tenemos dentro de la comunidad. La última consulta ha surgido esta semana aquí en la cadena SER, en el Hoy por Hoy. El colaborador Nacho Carretero contaba una situación que le ha sucedido con Vueling, con la aerolínea, y que desgraciadamente es bastante común. Compro un vuelo a Barcelona y cuando voy a hacer el check-in online, pues lo típico, que 24 horas entras en la aplicación o en la web y haces el check-in online, me dice que no quedan asientos gratis disponibles. ¿Y que tienes que pagar por él? Entonces, ¿cómo puede ser que compre un billete, que voy a hacer el check-in, es que no lo hago ni tarde, no lo hago normal, y me dice que no quedan asientos libres gratis? Entonces me dice, pasa por el mostrador cuando llegues al aeropuerto, o si no, paga uno aquí. Y yo pensé, porque ya tengo algunos vuelos a mis espaldas, dije, carajo, voy a ir yo al mostrador del aeropuerto, porque cuando llegue allí no va a haber nada. Entonces me vi obligado a comprar los asientos. Y efectivamente, cuando al día siguiente voy a coger el avión, después de haber tenido que pagar por unos asientos, había un chico que había hecho caso a la recomendación de pasar por el mostrador y no había ya asientos, overbooking, y se quedó en tierra. José Carlos, varias cuestiones en esta historia. La primera, cobrarnos por elegir un asiento que en un principio ya está pagado. La segunda, un overbooking, aunque tengas un billete, ¿no? Que aunque tengas un billete te puedes quedar en tierra. Y la tercera, aunque no se menciona explícitamente en esta historia, pero es muy común, cobrarnos por la maleta de cabina. Bueno, de hecho tenemos ahí unas sanciones puestas por el Ministerio de Consumo por cobrar por el equipaje de cabina, por cobrar por la elección de asientos, es decir, este tipo de cuestiones, de exigencias están ya sancionadas desde el punto de vista administrativo. Habrá que ver qué recorrido tiene luego en el ámbito de lo judicial, de lo contencioso administrativo y si al final se consolidan esas sanciones o no, pero ya el Ministerio de Consumo ha definido como abusivas ese tipo de prácticas. Aquí además el tema se retuerce todavía más, ¿no? Porque parece que se utiliza el tema de la elección de asiento previo pago como una fórmula para evitar las consecuencias evidentemente lesivas de un overbooking. Un overbooking que además te lo pueden aplicar tengas elegido asiento o no lo tengas elegido, ¿eh? Cuidado, que el hecho de tener elegido un asiento no quiere decir que no te vayan a aplicar al overbooking, porque como bien decíais, desgraciadamente el overbooking es una práctica admitida en la operativa de las líneas aéreas. Bueno, todo esto, evidentemente, la exigencia del cobro por equipaje en cabina, la exigencia del cobro por elección de asientos, son elementos que hay que denunciar, hay que presentar la reclamación previa y que hay que denunciarlo ante las autoridades de consumo, precisamente en este tipo de procesos que hay abiertos ahora mismo como infracción administrativa. La segunda parte es la del overbooking, y ya digo, se puede dar ese overbooking, tengas o no tengas reservado el asiento. Es paradójico, pero es así. En el caso de que se produzca el overbooking, ¿a qué tenemos derecho? Bueno, pues lo que tenemos que exigir son las compensaciones que establece el reglamento comunitario. Unas compensaciones que van desde los 250 hasta los 600 euros en función de la distancia del viaje y que además deben de pagarse de manera automática y digo, sin perjuicio de otros daños, de otros perjuicios, valga la redundancia, que nos puede haber ocasionado esa cancelación del viaje. Con lo cual, aquí hay que dejar constancia de que se ha producido el overbooking. Hay compañías que directamente te indemnizan, son políticas de calidad, sabes que lo han hecho porque se lo permite la ley, pero saben cuáles son tus derechos e inmediatamente te piden número de cuenta y te hacen el ingreso, o si es tarjeta, te hacen el ingreso en tarjeta casi automático. Pero también hay compañías que hay que terminar recurriendo incluso a los tribunales de justicia para conseguir que te hagan el ingreso de esas indemnizaciones. Pero en cualquier caso, que tengamos conciencia de que estamos expuestos siempre a esta práctica de overbooking y que en caso de que se produzcan, tenemos derecho a exigir. Si nos ofrecen un vuelo más allá de 3 horas, bueno, pues nos tienen que dar manutención, alojamiento si fuera necesario, pero que además nos tienen que pagar esa indemnización y además si nos causan algún perjuicio adicional que podamos probar, también estamos en nuestro derecho de reclamarlo. Pues José Carlos Cutiño, portavoz de OCU, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros una semana más. Un abrazo. Y gracias a vosotras, un placer, un abrazo.